la Estrategia Global de México contra el Tráfico Ilícito de Armas. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos de verdad profundamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores por este esfuerzo de presentar un tema tan importante y al mismo tiempo tan delicado para México, para la región, para el mundo en general, como es el tráfico ilícito de armas y el posicionamiento y la postura de México ante este fenómeno o problema internacional. Muchas gracias a Fabián Medina, a María Rodríguez, a Adolfo Ayuso, a Jimena García, a Jorge Martínez Falcón, a Diego Flores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes van a presentar el día de hoy este tema tan importante para todos. También le agradezco al doctor Alfredo Kramars, profesor de las maestrías en Relaciones Internacionales y de Comunicación del Instituto Universitario. Y sobre todo quiero resaltar la relación, digamos, histórica que existe entre la Secretaría de Relaciones Exteriores desde hace mucho tiempo con la Fundación Ortega y Gasset en Madrid, y a esa relación muy nutrida que durante 40 años ha existido entre ambas instituciones. El Instituto Ortega y la Fundación son muy agradecidos de todas las atenciones y todos los esfuerzos y toda la cooperación que ha tenido históricamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con su titular el día de hoy. Bueno, sin mayor preámbulo, doy la palabra al profesor Alfredo Kramars, quien va a moderar esta mesa y que también va a leer una pequeña introducción o semblanza de nuestros amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy en esta presentación. Sean todos bienvenidos y espero que sea una charla bastante fructífera y que todo vaya muy bien. Adelante, por favor, Alfredo. Muchas gracias, director. Buenas tardes. Quería agradecer a los ponentes su presencia en este acto y felicito a los organizadores por su capacidad de convocatoria. Saludo a toda la audiencia que nos acompaña desde muchos lugares del mundo, ya sean miembros o no del cuerpo diplomático. Bienvenidos todos y todas. Quisiera recordar unas palabras de George Shultz, quien fuera secretario de Estado de los Estados Unidos durante la etapa Reagan y autor de moda en nuestros días, después de que el embajador de los Estados Unidos citase en su carta de despedida de México los vínculos entre el arte de diplomacia y la jardinería. Shultz decía que para juzgar la acción exterior de un país era necesario tener en cuenta dos principios: si sus autoridades potenciaban una aproximación realista a los problemas y si disponían de una agenda propia para la búsqueda de soluciones. Hoy veremos, confío en ello, una aproximación realista al tráfico ilícito de armas y los contenidos de una agenda propia mexicana, eso sí, con vocación multilateral e incidencia cosmopolita. El orden de las intervenciones está previamente consensuado con los ponentes. Cada uno de ustedes dispone de 8 minutos. Ya saben lo que decía una canción chilena: la vida es eterna en 5 minutos. Así que si la tomamos al pie de la letra, ustedes gozarán de eternidad y media. Si sobrepasan el tiempo estipulado o acordado, les haré saber de forma diplomática la necesidad de que concluyan. Y debo advertirles también de que no haré presentaciones demasiado prolijas de sus respectivos currículums, porque dada la densidad de sus trayectorias profesionales, incluso la de los más jóvenes, sería inviable y restaría un tiempo precioso del debate. Así que no entiendan como descortesía lo que en realidad es una forma de halago. Sin más preámbulo, comencemos la conversación. Hablará en primer lugar Fabián Medina. Fabián Medina es jefe de la oficina del canciller, licenciado en Derecho por la UNAM y tiene un diplomado en Gobernabilidad y Desarrollo Político por el INAP y otro en Seguridad Nacional por el ITAM. No obstante, quiero destacar de su perfil algo que no aparecía en la semblanza oficial. Lo que quiero subrayar es su capacidad para articular en la esfera pública discursos que la ciudadanía comprende. Creo que es una clave de las relaciones internacionales, o creo que una de las claves precisamente es que los ciudadanos se sientan concernidos por los problemas de Estado. Y si uno lee los artículos de Fabián Medina en prensa de carácter nacional o en revistas especializadas, comprende rápido que cumple con honores los objetivos de esa misión. El título de la ponencia es Introducción a la Estrategia Global contra el Tráfico Ilícito de Armas desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fabián, cuando quieras. Muchas gracias. Saludo con afecto a las autoridades del Instituto Ortega y Gasset. Doctor, gracias por la invitación, gracias por el placer de compartir con su comunidad universitaria y todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos.
Este trabajo que hemos realizado en la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir de prácticamente 2 años a la fecha, y haré uso de mi eternidad y media, como bien decía el doctor que nos hizo favor de presentar, Alfredo. Y bueno, les diré que el presidente de la República, preocupado por los números de la violencia en nuestro país, instruyó al canciller Marcelo Ebrard a realizar un estudio que nos ubicara en el tema del tráfico ilícito de armas. ¿De dónde vienen? ¿Cuántas son? ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes están involucrados? ¿Los actores? ¿Las rutas? Todo esto que intentaremos platicar con ustedes a lo largo de 1 hora. Sin más preámbulos, entramos al trabajo que venimos realizando. Primero, para resolver un problema, es básico saber cuál es este problema, la dimensión de este problema. La dimensión del problema del tráfico ilícito de armas para nuestro país proviene fundamentalmente de los Estados Unidos. La vecindad con nuestro vecino del norte a lo largo de una frontera de más de 3.100 kilómetros importa demasiados retos y demasiados problemas. Es así como en una aproximación a las diversas fuentes especializadas en los temas de armas, a las fuentes especializadas que hacen las mediciones sobre crímenes, sobre homicidios, sobre letalidad, encontramos que el 70% de todas las armas que en México se han asegurado en actos delictivos provienen de los Estados Unidos. Entonces, nos dimos a la tarea de escudriñar por dónde pasan esas armas, cómo se venden, cuáles son los mecanismos que la ley estadounidense prevé para la venta de armas, y encontramos que básicamente el flujo ilícito de armas de los Estados Unidos a México se centra en 3 cruces fronterizos, en 3 estados fronterizos. El estado de Texas concentra el 41% del cruce ilícito de estas armas. El estado de California, con el 19%, tiene una participación muy específica en el tráfico ilícito de armas de Estados Unidos hacia México, y posteriormente también estamos viendo que en el estado de Arizona comprende el 15% de estas armas. En términos generales, permítanme decirles que el flujo ilícito de armas de Estados Unidos a México es del orden de los 230,000, 280,000 armas anualmente. Cálculos de la Secretaría de la Defensa Nacional en México nos dicen que en 10 años han ingresado a nuestro país entre 2.5 y 3 millones de armas. Estamos hablando, por supuesto, de armas pequeñas, medianas y ligeras, fusiles de asalto, y desafortunadamente también hemos encontrado una gran penetración de un arma muy específica, muy sofisticada y con una letalidad muy alta, que es la Barrett calibre 50. Esta arma solo se produce, solo se fabrica en los Estados Unidos. El año pasado, las autoridades de la Fiscalía General de la República, que es donde se concentra todos los aseguramientos de las armas que ocurren, de los actos delictivos que ocurren a lo largo y ancho de todo nuestro país, aseguraron y tuvieron la huella balística y la trazabilidad de 125 armas Barrett. Las armas Barrett, para que ustedes, por supuesto que no son expertos en el tema, encontramos que tienen y hacen un blanco fijo a 1.8 kilómetros de distancia. Tienen un alcance máximo de 6.9 kilómetros. Esas armas, en las guerras, tiran helicópteros, pueden tirar hasta un avión. Probablemente ustedes recordarán que en Michoacán, un cártel delictivo en México tiró un helicóptero de la Armada de México. Lo tiraron con esta arma, utilizando un Barrett calibre 50. En términos generales, les daré una numeralia un poco a grandes rasgos, ya que mi compañera y colega Jimena les hablará específicamente del tema con los Estados Unidos. Así,
tenemos una aproximación muy certera de que el 70% de las armas ilegales que ingresan a México provienen de los Estados Unidos, pero nos saltaba a la vista el otro 30%. ¿De dónde viene el otro 30% de nuestro problema? Bueno, pues nos dimos a la tarea de buscar en cooperación con la Fiscalía General de la República la huella balística de las demás armas aseguradas en México. Y así es como encontramos que son 6 países europeos los que colaboran, digámoslo así, en el tráfico ilícito de armas. Estos países son España, Italia, Austria, Rumania y Bélgica. En una primera instancia, encontramos que el 30% de la procedencia de estas armas eran en estos 6 países. Sin embargo, después de tener reuniones bilaterales con cada uno de los embajadores de estos países y aportándonos ellos la trazabilidad y la huella balística que tuvieron que consultar en sus respectivas autoridades centrales, en sus capitales, nos dimos cuenta de que prácticamente todas las armas de procedencia europea son fabricadas en los Estados Unidos, con una licencia de los productores europeos. Permítanme explicar. Italia, Pietro Beretta. Las pistolas Pietro Beretta, todo el mundo sabemos que provienen de Italia. Y cuando consultamos con la embajada italiana, nos dijeron, sí, efectivamente, pero esas armas fueron fabricadas en los Estados Unidos bajo una licencia otorgada en Italia de Pietro Beretta. Es decir, encontramos que el problema básicamente proviene de la frontera norte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queremos proponerle al gobierno de los Estados Unidos para frenar este flujo, esta venta muy amplia, muy grande de armas, ya que vemos que hay casi 10,000 armerías en la franja fronteriza y el 41% de estas, reitero, está en Tamaulipas? Bueno, eso se los va a explicar mi compañera Jimena. Me queda 1 minuto y no soy conclusivo porque es muy difícil en tan poco tiempo abordar todas las aristas de este tema tan complejo. Solo les diré que en Estados Unidos el mercado de las armas implica $52,000 millones al año. Es una cifra escalofriante. Me quedo aquí porque no quiero ser abusivo con el tiempo, sin antes agradecerles, por supuesto, el favor de su atención y la gentileza de prestarnos el micrófono para platicar con la comunidad de estudiantes. Me siguen en el uso de la palabra mis colegas que abordarán temas muy importantes y muy relevantes dentro de esta estrategia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Fabián. Te has ajustado perfectamente al tiempo, así que no me ha tocado ejercer esa labor de fiscalización del proceso, ¿no? Bueno, le corresponde ahora a María Rodríguez Domínguez, es diplomática de carrera y actualmente se desempeña como directora para temas económicos. Es maestra en Relaciones Internacionales por Yale y en Ciencia Política por la London School of Economics, la LSE, especializada en Relaciones Gubernamentales, Riesgo País y Desarrollo Sostenible, entre otras áreas. Y estuviste destinada en Brasil, si LinkedIn no miente. El título de la conferencia es Violencia armada en el contexto actual. Cuando quieras, María. Muchas gracias, Alfredo. Buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecer la oportunidad de participar en este seminario virtual. En el siguiente apartado profundizaré en lo señalado por el jefe de oficina respecto a la violencia armada en nuestro país en el contexto actual. La siguiente lámina, por favor. Como bien lo señaló el licenciado Fabián Medina, desde la jefatura de oficina hemos llevado a cabo un diagnóstico puntual sobre el control de las armas de fuego y sobre el impacto de las armas de fuego ilícitas en nuestro país. En este caso, hemos descubierto y confirmado que el desvío y el tráfico ilícito de las armas de fuego constituyen una amenaza importante para el derecho a la vida, la integridad y la seguridad personal de mujeres y niñas. El control de estas armas es esencial para garantizar a ellas espacios seguros de violencia.
Por ejemplo, las Naciones Unidas nos señalan que las tasas de feminicidios son mayores en países donde existe una amplia disponibilidad de estas armas. ¿Podría regresar, por favor, gracias? Por otra parte, el Instituto Nacional de las Mujeres señala que tener un arma de fuego en el hogar aumenta en 41% el riesgo de asesinato, pero en el caso de las mujeres, este porcentaje se eleva hasta 172%. Estas cifras pues obviamente revelan la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres en el contexto de inseguridad en nuestro país. Tradicionalmente, también se ha considerado a las mujeres como receptoras de la violencia por arma de fuego. No obstante, en años recientes ha habido un incremento en el papel de las mujeres como traficantes, combatientes o usuarias de armas. Esto es porque muchas de ellas han sido cooptadas por el crimen organizado. En ese sentido, consideramos que el control de armas de fuego es esencial, no solo para reducir la violencia contra las mujeres, sino también para poner un alto a las situaciones de vulnerabilidad que colocan a las mujeres al servicio del crimen organizado. Siguiente, por favor. En esta lámina quisiera compartir rápidamente unas cifras que dan cuenta de la problemática que acabo de mencionar. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2020 los homicidios dolosos disminuyeron 0.4%. Esta es una buena noticia porque este tipo de delitos no había disminuido así desde 2015. No obstante, estas cifras recientes también demostraron que las carpetas de investigación de feminicidio aumentaron el año pasado, al igual que la violencia familiar, que se incrementó en casi 5%. Durante todo el transcurso de 2020 y hasta noviembre, se registraron más de 240,000 llamadas de emergencia por todos tipos de violencia contra la mujer. Esto representó un aumento de 18% en comparación con el año anterior. Estas cifras revelan que en el contexto actual de inseguridad que se vive en nuestro país, la situación de vulnerabilidad de las mujeres es realmente grave. Ahora bien, enfocándonos en las armas de fuego, al revisar estas cifras del Secretariado Ejecutivo, pudimos constatar que en los últimos 5 años los feminicidios con armas de fuego aumentaron en 73%. Es una cifra dramática que da cuenta de la gravedad de esta situación. También, de acuerdo con las cifras del INEGI, en 2019, 6 de cada 10 homicidios de mujeres fue perpetrado con un arma de fuego. De las más de 22 millones de víctimas que hubieron en México por todos los crímenes en 2019, más de la mitad, es decir, 11.3 millones, fueron mujeres. Y en los últimos 20 años, los homicidios cometidos contra mujeres con armas de fuego aumentaron en 375%. Lo que estas cifras nos revelan es que lamentablemente las armas de fuego constituyen un medio para perpetrar violencia contra la mujer y que su crecimiento se ha acelerado exponencialmente. Actualmente contamos con amplia disponibilidad de datos y estos datos cada vez están más desagregados. No obstante, muchas de estas cifras aún no desagregan información esencial con el tipo de armas, es decir, para saber si los delitos fueron cometidos con armas largas o cortas. Esto es esencial porque permite conocer más a profundidad la dimensión del problema y además representa un elemento clave en la toma de decisiones de posibles soluciones y cursos de acción. Siguiente, por favor. Quisiera compartir brevemente las estrategias que desde la Jefatura de Oficina se han llevado a cabo para reducir el impacto del tráfico ilícito de armas en mujeres y niñas. Como ustedes saben, México ha estado parte de prácticamente todos los foros y mecanismos internacionales en materia de regulación de comercio y combate al tráfico ilícito de armas. Mis colegas hablarán más a profundidad sobre cada uno de estos foros y mecanismos. Simplemente quería señalar que México ha buscado, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, transversalizar la perspectiva de género en diferentes espacios. A nivel hemisférico, en la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tratado Ilícito de Armas, la CIFTA de la OEA, y en el Tratado sobre el Comercio de Armas, se ha buscado visibilizar el impacto del tráfico ilícito de armas en las mujeres y en las niñas. También, en el marco del Protocolo de Palermo de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, México, a través de la Jefatura de Oficina, fungió como presidente de un grupo de trabajo.
Como resultado de estos trabajos liderados por México, se incluyó en la resolución que se presentó ante la Conferencia de Partes en octubre en Viena una solicitud a los países miembros de este protocolo para abordar la violencia armada contra las mujeres mediante una mayor producción de datos e intercambio de información. Como señalé anteriormente, el contar con datos fiables es esencial, no solo para conocer la dimensión del problema, sino para desarrollar estrategias eficaces que puedan terminar con este flagelo. A la par de nuestra participación en los foros internacionales, hemos buscado llevar los compromisos multilaterales a la práctica. Daré 2 ejemplos muy breves. El primero es en el marco del programa COARM, que es financiado por las agencias de cooperación de Francia y Alemania, y del cual mi compañero Jorge les hablará a profundidad más adelante. En este programa se ha buscado transversalizar la perspectiva de género en las actividades que comenzarán a desarrollarse a partir de este año. También estamos en conversaciones con el Centro Regional de la ONU para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina, UNLIREC, para llevar a cabo capacitaciones sobre la perspectiva de género en la investigación de delitos con armas de fuego. Buscamos involucrar a las autoridades pertinentes, en este caso las fiscalías, tanto a nivel federal y estatal, para que, entre otros objetivos, se puedan robustecer las carpetas de investigación y resolver este tipo de delitos de una forma más expedita. Finalmente, para concluir, quisiera señalar que además de visibilizar este tema, las estrategias que hemos llevado a cabo buscan resaltar la importancia de la cooperación internacional mediante acciones concretas que puedan promover el intercambio de buenas prácticas, es decir, también analizar qué está funcionando en otros países y buscar sinergias y áreas de oportunidad para poder reducir los impactos del tráfico ilícito de armas en las mujeres mexicanas y en las niñas mexicanas. Por mi parte sería todo y les agradezco la atención. Muy interesante. Muchas gracias, María. Ahora le corresponde el turno a Adolfo Ayuso. Es diplomático de carrera, licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Estudio de Seguridad Internacional por el King's College de Londres y maestro en Asuntos Globales por la Universidad Rey Juan Carlos, entre otros méritos académicos. Y estuviste destinado en la Embajada de México en Alemania y en el Consulado de Dallas. Título de su participación: Esfuerzos multilaterales para combatir el tráfico ilícito de armas. Cuando quieras, Adolfo. Muchas gracias. Saludos a todos, al Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, por la oportunidad de participar en este espacio. De acuerdo también con la visión de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien, por cierto, le deseamos una pronta recuperación, me gustaría puntualizar que a nivel multilateral se han realizado muchos esfuerzos para combatir el tráfico ilícito de armas. En primer lugar, me gustaría hacer referencia a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en cuya meta 16.4 establece como uno de sus objetivos a cumplir la reducción significativa de las corrientes financieras y menciona en específico el tema de las armas para lograr luchar contra todas las formas de la delincuencia organizada. En esta presentación, como mencionó mi compañera María, haré una profundización sobre cuáles son 3 foros muy importantes para combatir este flagelo. En primer lugar, la CIFTA, la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico de Armas, el Tratado de Comercio de Armas que se lleva a cabo, al que se le da seguimiento en Ginebra, y finalmente les hablaré un poco con relación a la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional. Veamos una imagen de este edificio que se encuentra en Washington, D.C. Pensamos que para los estudiantes de Relaciones Internacionales a veces es útil hacer esta vinculación de imágenes de sedes, porque si no, pues, todo el mundo multilateral puede ser muy complejo. La CIFTA, esta Convención Interamericana. ¿Qué es la CIFTA? La CIFTA es es importante porque fue uno de los primeros esfuerzos multilaterales consensuados a nivel regional para enfrentar este problema. Su objetivo principal es impedir la producción y el tráfico ilícito de armas en la región, además de fomentar la cooperación regional para establecer controles y regulaciones contra la fabricación de las armas. ¿Qué es lo que hace nuestro país
en este espacio? Bueno, pues en este espacio tenemos una presencia muy importante en el comité consultivo que se creó a instancias de nuestro país, en el que se envían a expertos para que estudien y presenten alternativas en este tema. Asimismo, en el año 2018 se proclamó el día 5 de abril de cada año como el Día Interamericano para contrarrestar la fabricación y el tráfico ilícito de armas. México tuvo la presidencia el año pasado y esperamos también, fue ratificado para repetir en la presidencia y esperamos, si la pandemia y las condiciones lo permitan, tener un foro muy importante otra vez en abril para ver de qué manera a nivel regional se puede combatir este flagelo. La siguiente imagen muestra el edificio de la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, donde se da seguimiento al tratado sobre el comercio de armas. Este tratado es básicamente un tema comercial, esto es para regular la manera en que las empresas fabrican y exportan sus armas, sus productos. Fue adoptado en el año 2014 y es interesante porque ha sido ratificado por 109 países, incluyendo 5 de los 10 mayores productores del mundo. Francia, Alemania, España, China, Reino Unido e Italia. Este tratado, como mencionaba, pues es un tema básicamente comercial y contiene 2 artículos en los que me gustaría hacer hincapié. El artículo 7 se refiere al análisis de riesgo en la exportación de armas y el autocontrol de su comercio. Esto, obviamente, con el objetivo de que no terminen en manos de la delincuencia transnacional organizada. Digamos que es un elemento que nos permite dar seguimiento a la trazabilidad, además de aumentar el compromiso de los fabricantes y de sus filiales para prevenir su desvío. Hace poco tuvimos un seminario muy interesante con una empresa de Países Bajos de nombre Patria, y hablamos con una de las funcionarias, altas funcionarias de la empresa, en la que ella nos comentaba cómo realizan buenas prácticas, las mismas compañías, muchas de ellas, así como otras, tienen temas de responsabilidad social. Bueno, pues también estos fabricantes de armas pues están sensibilizados con que lo que producen puede acabar en las manos equivocadas, y ya algunas de ellas hacen esfuerzos para implementar, para instrumentar precisamente este tratado. El otro artículo interesante es el artículo 8, que es la obligación de los países de informar al exportador sobre el uso y el destinatario final, además de tener un registro de importaciones. Desde la Cancillería estamos también coordinando como vinculación con autoridades mexicanas, y también tenemos el deseo de hacerlo a nivel regional para que este tratado de comercio de armas pueda instrumentarse de la mejor manera posible. La siguiente fotografía es una imagen de la sede de las Naciones Unidas en Viena, en Austria, donde en ese lugar se lleva a cabo, se le da seguimiento a lo que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Se le conoce comúnmente como la Convención de Palermo y sus 3 protocolos, uno de ellos dedicado específicamente al tema de armas. ¿Qué ha realizado nuestro país? Bueno, tuvimos también la presidencia del grupo de trabajo sobre armas de fuego. En este foro, como decía también María, metimos varios temas, incluyendo el tema de género. Nuestro colega Diego Flores va a hablar acerca de la importancia de las nuevas tecnologías y cómo está afectando este elemento en el crimen transnacional organizado. Generalmente la iniciativa privada y el crimen transnacional van mucho más rápido que nosotros los gobiernos. Entonces pensamos que es muy importante reconocer el fenómeno para poder abordarlo. Tenemos también, bueno, México presentó una resolución que es muy interesante durante la conferencia de las partes de la convención que se llevó a cabo en octubre del 2020, en el que también pues hacíamos hincapié en el marcaje y el registro de armas. Para concluir, me gustaría mencionar 3 retos muy concretos que a nivel multilateral vale la pena tomar en cuenta. En primer lugar, necesitamos que la mayor cantidad de países se adhieran a estos acuerdos. No todos los países los firman, algunos los firman, pero no los ratifican. Es importante
reconocer esta universalidad, y además ahora aprovecho mencionar que con la llegada del presidente Biden en Estados Unidos, él ha declarado también este esfuerzo a favor del multilateralismo. Esperamos entonces que esto signifique de alguna manera una mayor cantidad de países que se adhieran. En segundo, vale la pena que los acuerdos también convivan entre sí, digamos que dialoguen entre sí, porque a veces en el multilateralismo se tiende muchas veces a sectorializar, ¿no? No, esto tiene que ver con cambio climático, esto es comercio, esto tiene que ver con desarrollo sostenible. Afortunadamente, a partir de la Agenda 2030 se reconoció esta transversalidad de la agenda, esta interconexión de todos los objetivos, y bueno, pues entonces ahora cada una de los acuerdos que se crearon para ver un tema en específico, se tiene que reconocer que de alguna manera y de manera invariable están relacionados con los demás. Y finalmente, los esfuerzos deben también orientarse a la puesta en marcha de todos esos instrumentos. Muchas veces ayuda a que se adopten, pero falta su instrumentación, y de allí el llamado de México a fortalecer que dentro de los países, a nivel de capital y también a nivel subnacional, porque a veces las cosas no llegan a los estados y a los municipios, esto se tome en cuenta. Para concluir, me gustaría mencionar que durante la participación de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como ustedes saben, somos parte de este consejo, vamos a promover una mayor visibilidad del impacto humanitario de las armas pequeñas y ligeras. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Adolfo, y yo creo que varios de los temas que has tratado quizás sean del interés luego a retomar en el debate posterior, porque sobre todo la administración Biden, ¿no? Es una intriga interesante saber cómo va a ser la relación bilateral en este campo, si va a ser una asignatura del Departamento de Estado o de Comercio como era hasta ahora, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, a continuación es Jimena García la que va a tomar la palabra. Con Jimena le vamos a dar el privilegio de que hable 2 minutos más. Siempre ha habido clases. Estudió la licenciatura de Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Siempre que veo Colmex me dan ganas de decir Casa de España. ¿Por qué será? Y obtuvo una maestría en la Universidad de Asuntos Exteriores de Beijing. Título de su intervención: La llegada de armas de Estados Unidos a México. Diagnósticos y estrategias desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cuando quiera, Jimena. Muchas gracias, Alfredo. Buenos días a todos. Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar hoy con ustedes. Bueno, si tuvieron alguna vez la oportunidad de escuchar algún evento público del presidente Trump, saben que su administración, con base en la idea de que más armas propician más seguridad, redujo los límites a las compras de armas al interior del país y a las exportaciones también desde Estados Unidos. Siguiente diapositiva, por favor. Pero el triunfo de Biden, cuya administración empezó apenas la semana pasada, implica un cambio de paradigma muy fuerte, cuya piedra angular se basa en la consideración de la violencia con armas de fuego como una epidemia de salud pública. Como pueden ver, es una visión totalmente opuesta, de la cual deriva un plan muy amplio, que resumí en la columna izquierda de la diapositiva. Las principales acciones son prohibir la venta y fabricación de armas de asalto y cartuchos de alta capacidad. Para las armas que ya están en circulación, planean un programa para que el gobierno les compre las armas a los dueños. Con esto se va a reducir muchísimo la letalidad de los tiroteos y de los incidentes que se dan con tanta frecuencia en Estados Unidos. El segundo punto es regular y limitar la posesión y el acceso a armas. Muy a grandes rasgos es establecer registros amplios y eficaces a los dueños, verificar los antecedentes de quienes quieran comprar armas, restringir el número de armas que pueda comprar cada persona en determinado periodo de tiempo, excluir a ciertas personas de la posibilidad de adquirir armas, por ejemplo, personas que hayan participado en incidentes o crímenes de odio, prohibir la venta de armas en Internet y también de sus piezas, y derogar una ley que exime a los fabricantes de armas de la responsabilidad de sus productos. En la columna derecha pueden ver las propuestas de México. Quiero aclarar que varias de estas ya están en marcha, otras están empezando, otras van a empezar en el futuro. Mi intención con esta diapositiva es enseñarles cómo coincidimos en algunos puntos y también cómo las propuestas de México complementan el plan de Biden. Tenemos en común la prohibición de armas de asalto,
y aumentar los controles a las exportaciones de Estados Unidos. Pero México va un poco más allá. Buscamos que se tipifique el tráfico de armas en la legislación estadounidense y que Estados Unidos ratifique los principales tratados y mecanismos internacionales sobre el comercio de armas. En cuanto al tráfico a nuestro país, buscamos estrechar la colaboración entre las agencias de ambos países involucradas con el tema, fortalecer los registros y lograr un marcaje de armas compartido. Específicamente en la frontera, por ejemplo, buscamos la inspección universal de vehículos de ambas direcciones, porque cuando se piensa en tráfico fronterizo siempre se piensa de lo que va de México a Estados Unidos, pero pocas veces se mencionan las armas y otras cuestiones que también pasan de Estados Unidos a México. Queremos lograr también que los operativos espejo en los 9 puntos de la frontera sean permanentes. Sin embargo, estas propuestas de México derivan de un cambio de paradigma muy fuerte también en materia de seguridad que se está dando en nuestro país, que parte de la evaluación crítica de la iniciativa Mérida, que como ustedes saben busca combatir el tráfico el narcotráfico y el crimen organizado por medio de fondos para la adquisición de armas y el entrenamiento de las fuerzas del orden, pero no está dando los resultados esperados. El gobierno actual de México busca redirigir la cooperación hacia el desarrollo, no hacia la proliferación de armas para tratar estos problemas. Por eso, también el tráfico de armas se convirtió en una prioridad de nuestra política exterior. Dentro de este cambio de paradigma, además, se inscribe la estrategia consular que les voy a describir a continuación. La primera parte se lleva a cabo por medio de los consulados fronterizos, que son 13. Como pueden ver en el mapa, más o menos se encuentran en California, Nuevo México, Arizona y Texas. Consiste en que cada consulado recopile todo el tiempo toda la información posible de fuentes diversas, tanto de agencias gubernamentales como de medios, sobre los operativos y los decomisos que se llevan a cabo en la frontera. Esta información se envía, compila y ordena por medio del SICOMA, el Sistema Consular del Monitoreo de Armas que desarrolló la Cancillería el año pasado. Este sistema crea un acervo de todos los datos, produce estadísticas actuales georreferenciadas, como pueden ver en el mapa, y permite conocer con mucho detalle qué se está traficando, por dónde, con qué periodicidad. Antes no sabíamos todo esto con precisión. Estos datos cuantitativos nos dan un conocimiento muy profundo de la situación y refuerzan mucho la posición de México. Nos ayudan también a afinar las estrategias hacia el futuro. Como pueden ver también, por ejemplo, en la gráfica de PAI que está en la parte izquierda de la diapositiva, la mayoría de los decomisos son municiones, después también piezas de armas. Este es el grado de precisión con el que podemos conocer la situación de la frontera. Siguiente diapositiva, por favor. La segunda parte de la estrategia consular incluye a todos los consulados. No sé si varios de ustedes ya sepan, pero México tiene la red consular más grande del mundo, la red más grande que tenga un país en otro, con 50 consulados y una sección consular. Esto representa capacidades y alcances verdaderamente impresionantes, y esta estrategia busca utilizarlos para limitar el tráfico de armas a Estados Unidos. Los objetivos principales es continuar con la recopilación de información para conocer el pulso social y político del tema en cada circunscripción. También identificar a los actores locales clave involucrados en el tema del control de armas y posicionar el tema en la agenda pública. Como pueden adivinar ustedes como estudiantes de Relaciones Internacionales, esta es una estrategia de soft power. Lo interesante es que tiene un componente local muy importante. Las acciones, obviamente, son un plan de posicionamiento en medios y en redes, la vinculación y colaboración con ONGs, think tanks, universidades, etcétera, para encontrar voceros o champions del tema, llevar a cabo eventos y acciones que socialicen la estrategia. También llevar a cabo acercamientos con legisladores y funcionarios que persiguen objetivos afines con nosotros. Todas estas acciones, además, se registran también en el SICOMA, lo cual, otra vez, nos permite tener un conocimiento muy amplio de lo que está pasando en todo el territorio estadounidense, pero a la vez muy detallado. Además, con el acervo de información que se logra, podemos darle seguimiento a la estrategia, ver qué está funcionando, qué no está funcionando, afinar nuestras acciones, identificar tanto eventos como publicaciones que de otra manera no podríamos identificar. Creo,
Pensé en ustedes como estudiantes de Relaciones Internacionales. Creo que este tema da para mucho análisis. Lo podrían analizar desde el punto de vista de la teoría de la creación de comunidades epistémicas, porque lo que se busca precisamente es eso, es contactar y crear redes entre actores que comparten una visión del mundo y valores específicos. También lo pueden analizar desde el punto de vista de la teoría de redes transnacionales de cabildeo e influencia. Y obviamente, bueno, para cerrar ya, pueden analizar lo que está pasando en ambos países desde el punto de vista de la teoría de cambios de paradigmas. Como ustedes saben, estos cambios no son fáciles ni comunes en la historia, porque implican cambios de una visión en el mundo. La buena noticia es que se están desechando visiones anteriores que no dieron resultado y se están reemplazando por paradigmas nuevos. Lo que a mí me hace más interesante es que los cambios se están dando más o menos al mismo tiempo en ambos lados de la frontera. Y creo que hasta ahorita hemos visto buenos augurios. La administración Biden ha mostrado mucha disposición al diálogo con México. La segunda llamada que hizo el presidente después de su inauguración fue con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también el beneplácito tan rápido que se dio al embajador Moctezuma para que asuma sus funciones en Washington, D.C., es un signo de que hay mucha apertura. Para finalizar, gracias por escucharme y los invito a estar pendientes de los acontecimientos que se van a dar en ambos países porque seguramente van a ser muy interesantes y yo espero también para bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jimena. Yo creo que esa tesis central de cambio de paradigma en la cooperación en materia de seguridad puede darnos para muchos debates. Ahora le corresponde el turno a Jorge Martínez Falcón. Es egresado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México, maestro en Administración y Políticas Públicas por el IES e hiciste un diplomado en Políticas Europeas y Cooperación en la Universidad Autónoma de Barcelona, que quería citar en base al tema que vas a desarrollar. Actualmente es director en la Jefatura de Oficina del Canciller en Asuntos de Seguridad, Migración y Medio Ambiente. Cuando quieras, Jorge. Muchas gracias, Alfredo. Agradezco el espacio y saludo a los docentes y estudiantes del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Hoy vamos a tocar y agradecer el tema del tráfico ilícito de armas desde la perspectiva que ha elaborado la jefatura de oficina, como bien decía el jefe de oficina hace ya unos 2 años. Y en este caso a mí me tocará hablar sobre la estrategia orientada hacia las armas europeas. Uno de los temas importantes que hay que mencionar es que el 30% de estas armas son de origen o de licencia europea. Se estima que durante los últimos 5 años, más de 25.000 armas fabricadas o licenciadas europeas fueron aseguradas en nuestro país. Esto reafirma lo que comentó mi compañera Jimena García sobre reforzar el control y la regulación de armas en la frontera norte, porque en su inmensa mayoría cruzan por los Estados Unidos. Teniendo estos elementos, nosotros usamos la diplomacia para poder abocarnos a la seguridad nacional de nuestro país. Es por ello que desde 2019 nosotros tuvimos una coordinación interinstitucional con diversas dependencias del gobierno federal e instituciones autónomas, tales como la Fiscalía General de la República. Hago hincapié en esto porque la Fiscalía General, a través del rastreo y la huella balística, nos da los datos precisos y nos da las herramientas que son de sumo valor para poder llegar con las representaciones de los 6 países de los cuales concentra la mayoría del origen de estas armas. Como había comentado anteriormente el jefe de oficina, provienen de España, Alemania, Italia, Rumania, Austria y Bélgica. Desde ese momento nosotros hemos tenido una estrecha vinculación y una comunicación directa con estas representaciones, creando una sinergia que use la diplomacia en búsqueda de poder cumplir los tratados que se han firmado internacionalmente. En este caso, destaco el artículo 7 y 8 del Tratado de Comercio de Armas, que habla precisamente del análisis de riesgo, es decir, evitar que las armas caigan en las manos equivocadas. No solamente vamos a hablar sobre este 30%, sino también vamos a hablar
de la vinculación que hemos tenido con la Unión Europea y sus agencias. Siguiente lámina, por favor. En julio de 2020, la Secretaría de Relaciones Exteriores sirvió de puente o de facilitador entre la Secretaría de Seguridad y Europol para firmar un acuerdo de trabajo que brindaría ciertas y puntuales herramientas en el combate al crimen organizado transnacional. Para que nosotros tengamos una idea, Europol tiene un catálogo de más de 30 delitos que persigue vinculado y coordinado con otros 70 países miembros. En el caso de México es considerado un tercer país miembro en este acuerdo de trabajo. Las ventajas no solamente se acotan a que la Secretaría de Seguridad pueda hacer uso de este acuerdo, sino también la Fiscalía General de la República y las 32 fiscalías estatales, así como policías de los 3 órdenes de gobierno. Es decir, nuestro trabajo desde la jefatura de oficina es brindar las herramientas para que nosotros podamos tener absolutamente todas las herramientas. Si pueden regresar la lámina, por favor. Nada más para precisar cuáles son estas ventajas, pues el acceso a tiempo real a las plataformas es de vital importancia. Hay plataformas tecnológicas como Siena, como eTrace, IBIS y iArms que permiten este intercambio ágil para conocer cuáles son las líneas del crimen organizado transnacional. El intercambio ágil y confidencial se realiza con más de 1.400 agencias de 70 países miembros. Por citar un ejemplo igual, Estados Unidos tiene más de 10 agencias involucradas en Europol. Esto habla de la importancia y de la efectividad que tiene en términos de comunicación y de combate al crimen organizado. Y finalmente, estamos en espera de que la Secretaría de Seguridad pueda nombrar a un oficial de enlace que participe con otros 260 oficiales activamente en operaciones con otros países fuera de las fronteras europeas. Finalmente, actualmente, más bien, estamos en la cooperación con Eurojust y la Fiscalía General de la República. Eso es algo que en este momento se está cocinando, que estamos viendo cuáles son los términos para poder iniciar esta negociación. La ventaja de que se pueda lograr esta vinculación es que es totalmente complementaria con Europol y además de que hay una cooperación jurídica con más de 78 países, los 26 países miembros de la Unión Europea y los 52 terceros países que ellos consideran. Siguiente lámina, por favor. Para puntualizar cuáles son los brazos o cuáles son las acciones que esta cooperación relativa a la lucha contra el crimen organizado es proyectos como el EMPACT o Pacto. El EMPACT tiene una visión mucho más operativa, es decir, se establecen planes operativos según el catálogo de los delitos que tiene la Europol y así especifica cómo combatirlos con mucha mayor eficiencia. Y Pacto es un programa de asistencia que tiene la diplomacia y también las fuerzas públicas para tratar diferentes temas relacionados con el tráfico de drogas, la facilitación de inmigración ilegal, crímenes de propiedad intelectual, así como el lavado de dinero, entre muchos otros. Como también, para finalizar este marco que tenemos con la cooperación europea y México, se recién estableció a la Secretaría de Relaciones Exteriores como punto focal del programa COAM, con la Agencia de Cooperación Francesa y Alemana, que brindará capacitaciones y talleres a las fuerzas correspondientes para luchar contra el tráfico ilícito de armas en el marco del ATT o el Tratado de Comercio de Armas. Básicamente, por mi parte sería todo y seguiremos brindando estas herramientas a las fuerzas correspondientes contra el crimen organizado en nuestro país. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jorge. Y finalizamos con Diego Flores Jiménez. Es maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana y licenciado en Relaciones Internacionales por el ICTAM. Obtuvo el Premio Nacional de Administración Pública 2019 con el proyecto La democratización de las tecnologías exponenciales.
Formó parte de 2013 a febrero de 2019 de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores como asesor y secretario particular adjunto y actualmente es director para nuevas tecnologías y asuntos de seguridad nacional en la jefatura de oficina del canciller. Cuando quieras, Diego. Bueno, el título de tu conferencia es Nuevas tecnologías, retos y amenazas del tráfico ilícito de armas. Muchas gracias, Alfredo. Agradezco la oportunidad a tu oficina, Fabián Medina, a mis colegas por haber organizado esta presentación sobre el tráfico ilícito de armas. Pues bueno, comenzar con una parte que es muy relevante. Les pongo en pantalla este guión de lo que vamos a tratar en estos breves 8 minutos. Uno, que es el cambio exponencial. Después veremos cómo se ha dado la evolución y la diversificación en materia de las armas, ¿no? Porque pasamos desde armas de gocha que se pueden modificar con pares y componentes y que ya representan una amenaza de seguridad. Por otro lado, vamos a ver las armas fantasma, la impresión en 3D, cómo el aceleramiento de las nuevas tecnologías, nuevas capacidades de polímero, capacidades de impresión, nos tienen en esta nueva lógica. A su vez, a esto hay que sumarle el comercio de todas estas partes que se da ya en línea, que se da a través de distintos sitios web que conocemos como Amazon, sean transacciones a través de PayPal, a través de Mercado Libre, y también se involucran las empresas de mensajería. Entonces, tenemos toda esta vinculación en cuanto al tema de nuevas tecnologías y cómo ya se aterriza algo que de pronto se piensa nada más, pasa detrás de una computadora o se maneja en este ciberespacio que se comprende como las redes sociales o el uso de Internet, y ya tiene un impacto directo. Y por último, ver las legislaciones en distintos países frente a este fenómeno. Y por último, tratar de aplicar una perspectiva transversal, o qué es lo que se buscaría para tratar de atender esta situación en México. Entonces, con esto arranco. La primera lámina, si está más de Rodrigo. Rápidamente, ¿qué son las nuevas tecnologías? Es el cambio exponencial al cual como seres humanos no estamos acostumbrados a que sea tan rápido y tan dinámico. Si pensamos en un cambio exponencial, los sucesos pasan de manera muy súbita. Pensemos en una gráfica, le pones un exponencial y bueno, por sí mismo se va multiplicando, entonces es demasiado rápido. Nosotros hemos visto el cambio tecnológico de manera lineal ascendente. Piensen en un coche, en un motor, cómo pasamos de los motores de vapor a los de combustión interna, cómo se han ido siendo más eficientes. Ha pasado mucho tiempo y ahora con el cambio exponencial todo sucede en cuestión de francamente segundos o minutos. Entonces eso es lo que yo quiero ejemplificar con esta imagen, cómo pasamos de grandes procesadores a tener dispositivos móviles mucho más inteligentes. Y pues bueno, verán un listado de algunas de las nuevas tecnologías en las cuales nos vamos a enfocar en impresiones 3D y criptomonedas en algún momento de la presentación. Siguiente. Teniendo esto como marco de las nuevas tecnologías, quiero darles un poquito de contexto de cómo se han ido armando a través de partes y componentes que se dan en el mercado web o que se adquieren en la Deep Web. Tenemos que un arma de gocha, esta que ven allí en la presentación, se puede transformar y volver un arma de fuego como tal. Se denomina Flowbirds, así están catalogadas por las distintas agencias de seguridad y se han empezado a presentar en varios decomisos de unos años a la fecha. Entonces esto plantea un riesgo de seguridad nacional muy serio, aparte del tráfico ilícito de armas, que son de manufactura tradicional, por así decirlo, y a su vez nos enfrentamos también a la imitación de modelos. Esta imitación de modelos se da porque se adquieren los planos en la Deep Web de manera muy sencilla, muy ágil para quienes conocen ese tipo de sitios, de mercados, y justo eso hace que esto represente un riesgo de seguridad nacional porque sumas al tráfico ilícito normal, este tráfico ilícito que es casi indetectable. Únicamente nos topamos con él cuando se hace un aseguramiento. Mientras tanto, pueden seguir las armas estando presentes y también detectar su origen es difícil porque no se cuenta con un registro que
que encontremos en el arma con un número de serie, o algún otro dato que nos indique de dónde viene, ¿no? Hay veces que los números de serie son nada más alguna serie de símbolos, y pues bueno, eso no podemos hacer nosotros la trazabilidad del arma e identificando de cómo se están dando estos flujos. Entonces, esa es una de las cosas que representa como amenaza a la seguridad nacional, el tema de la Deep Web, en específico en el tráfico de armas. Ahí en la presentación podrán ver que también se hace el ajuste o cambio de armas cuando se compran componentes. Se pueden hacer con mayor capacidad, se pueden hacer pasar de semiautomáticas a automáticas, y todo esto pues se da en estos errores que bien les mencionaba, que son de Deep Web y que hacen las transacciones a través de criptomonedas. Todo esto en un marco de persecución por parte de las autoridades, pues se antoja, se hace difícil por la agilidad y la rapidez en la que esto sucede. A pesar de ello, se hacen esfuerzos de coordinación muy importantes. Es por eso que lo que mencionaba Jorge en la presentación anterior, de esta cooperación que se tiene que dar en el intercambio de información, bases de datos con Europol, con otras organizaciones, es fundamental para poder ir haciendo, tejiendo el cerco y hacer la identificación de estos patrones en la medida de lo posible. Siguiente, aquí tratarles la impresión 3D, cómo se ve hoy día esta. Les diría yo que a través de 3 pilares que hay que considerar. Uno, para poder imprimir en tercera dimensión se requiere transferencia tecnológica. ¿Qué quiero decir con esto? Capacidades de impresión. Segundo, los planos, que como bien hemos comentado a lo largo de estas láminas, se mencionan, se obtienen en la Deep Web. Y 3, el tema del polímero. Se han hecho investigaciones en cuanto a la robustez de la molécula de polímero existente, y se tiene en consideración que un arma impresa con estos materiales no soporta más de 9 tiros, aunque tengamos en consideración que un simple tiro disparado de un arma de polímero de plástico es letal. Entonces, a pesar de que no haya gran capacidad de fuego hasta el momento, por los avances tecnológicos en la molécula de polímero, sí representa un riesgo en el mediano plazo. Ahí una de las cosas que se tiene es que se puede imprimir un arma completamente de polímero o de metal y de polímero, y todo esto pues cae en un espacio, un área gris donde no hay regulación. Se ha comenzado a hablar de alguna serie de leyes a nivel estatal o a nivel federal en países más desarrollados, porque tomemos la premisa que a mayor desarrollo tecnológico, mayor es la facilidad de poder imprimir este tipo de armas. Aquí menciono algunos de los estados que tienen legislaciones en la materia: Australia, Estados Unidos. Hay varias a nivel federal, pero a nivel estatal también hay 2, California y Nueva York. En Japón, en Reino Unido y la Unión Europea. Como pueden observar, el gran desarrollo de estos países es relevante, y por lo tanto se han enfrentado o han encontrado más este tipo de armamento en sus decomisos, en sus aseguramientos. Entonces, pues justo con base en eso han empezado a tener este tipo de conversaciones para hacer frente a eso. Estas iniciativas en el Congreso de Estados Unidos de la última legislación, creo que es importante vincular que la agenda Harris-Biden también contempla este tipo de dispositivos. Entonces, habrá que estar atentos a cómo avanza la legislación. Quizá verlo por estados en Estados Unidos que tengan que hacer frente a este fenómeno, como el caso de California. Son muy activos, tienen varias leyes al respecto, tienen mayor conocimiento de este tipo de armas. Se está intentando hacer algo, pero aún así es muy incipiente y los riesgos que representa son bastante serios. El siguiente punto. Rápidamente mencionarles que la compra de armas por COVID fue durante la primera parte de la pandemia, y en esta segunda parte un tema muy serio en los Estados Unidos. Se hicieron más de 7 millones de revisiones de antecedentes no penales para venta de armas en 2 meses.
Esto, junto con el comercio que no podemos detectar, que se da de partes y componentes en los distintos redes sociales o en la Deep Web, pues representa un asunto muy, muy serio por la disponibilidad de armas que hay. Y que en muchas ocasiones, si se dan en Estados Unidos, como se ha comentado a lo largo de la presentación, terminan una proporción importante entrando de manera ilícita a nuestro país. Entonces, una de las múltiples consideraciones que tienen para comprar armas en este periodo de COVID es sentirse seguros de que no vaya a haber algún tipo de manifestaciones de violencia que pueda el propietario de arma ponerlo en riesgo. Creo que suena algo como de película, pero al final del día estas personas que llevan estas armas en este momento donde nadie está saliendo a la calle, pues tiene cierto componente con película de Hollywood. Y por último, mencionar rápidamente que se requiere en todas las policías, y en este caso la de mi país, una perspectiva transversal de nuevas tecnologías para la investigación, la política criminal y la impartición de justicia. Mucho de eso tiene que ver con la concientización, porque no se tiene este conocimiento pleno, y esta concientización también va para pasar a las fuerzas de policía, que son las que se enfrentan día a día en campo, a la Fiscalía General de la República, que también cuando se integran las carpetas se requiere de este tipo de conocimientos o perspectivas para no caer nada más en una forma de integrar de manera tradicional. Y el último es al Poder Judicial de la Federación, cuando llegue el juez y trate de resolver un caso en este tema de nuevas tecnologías y cómo impacta a lo que está, a lo que tiene enfrente para poder dictar sentencia. Esto sería la conclusión de mi plática. Les agradezco muchísimo su tiempo y creo que, y espero que esto les permita tener una concepción más integral de este fenómeno. Gracias. Pues muchas gracias, Diego, por abrirnos un tema que muchos de nosotros no conocíamos, así que muy, muy agradecido. Bueno, hemos visto una cartografía del tráfico ilícito de armas y a partir de ahora comienza el debate. Y hay muchas preguntas. Algunas preguntas son generales, así que podéis palabra, y otras van dirigidas a alguno de vosotros en concreto. Comenzamos con una pregunta que formula Juan Carlos López. En el contexto de que México aporta el producto y usa las armas, y considerando las cifras que se comentan, ¿qué papel está jugando el sistema de aduanas de México? Esta es la primera pregunta. ¿Alguien se anima? Jorge. Gracias, Alfredo. Sobre el tema de las aduanas, y como comentaba mi compañera Jimena, desde el 2019 hemos hablado con la Embajada de Estados Unidos, con la representación de diferentes agencias, de que el esfuerzo no tiene que ser solamente con una sola agencia, en este caso CBP, sino tenemos que ir tenemos que diversificarnos, tenemos que implementar operativos mucho más eficaces. Nosotros igual tenemos como ejemplo lo que sucedió con la iniciativa Mérida, donde no necesariamente el asistencialismo que ellos muchas veces interpretan que es lo que se necesita, es lo que realmente es lo que verdaderamente se puede usar contra el crimen organizado, sino algo transversal. Es por ello que al principio nosotros propusimos 6 puntos de inspección espejo en la frontera con Estados Unidos, lo aumentamos a 9 y hemos ido pues, trabajando de la mano, como dije, interinstitucional con las fuerzas correspondientes a la seguridad del gobierno federal, y lo que buscamos es esa reciprocidad, y en las cuestiones aduanales, evidentemente brindarles la tecnología, rayos X, rayos gamma, binomios caninos, y sobre todo homologar reportes. Si nosotros tenemos un sistema único de rastreo de estas armas, evidentemente va a ser mucho más fácil saber por dónde están cruzando. No solamente cruzan por aduanas, sino también por brechas. Si se puede usar la tecnología, si se pueden usar drones, si se pueden usar diferentes herramientas que Diego Flores también habló un poco. La tecnología involucrada en la seguridad es un principio que igual, sumando a lo que decía Jimena,
es un tema bilateral muy importante que vamos a tener que hablar frontalmente y transversalmente con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Pero se está trabajando y se está ocupando en ese tema. Muchas gracias, Jorge. Siguiente pregunta la formula Fernanda González y sí que va dirigida en particular a María Rodríguez. La pregunta dice así: se habló del papel de la mujer en el tráfico ilícito de armas, pero ¿cuál es el papel de la mujer en contra de este tráfico? ¿Existen trabajos de cooperación con sociedad civil y mujeres? Sí, una pregunta muy interesante. De hecho, sí, y el rol de la mujer cada vez ha sido más preponderante. Tuve la oportunidad de participar en un panel en diciembre organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres, en el cual también la sociedad civil tuvo una participación muy avanzada. Y cada vez hay más contribución de parte del sector gubernamental y también del sector de organizaciones de la sociedad civil para proveer datos, como mencioné, datos más fiables que puedan realmente dimensionar la gravedad de este fenómeno. Las mujeres, sí, hay obviamente muchas tesis, muchas investigaciones al respecto y muchas de estas han sido impulsadas sobre todo por mujeres. Obviamente y lastimosamente la mayoría de personas que han llevado a este tema a visibilizarlo han sido mujeres, pero sí se está teniendo un papel muy preponderante de ellas en buscar soluciones que puedan ser, que puedan promover la resiliencia y que puedan ser bastante duraderas. Pero sí, específicamente el Instituto Nacional de las Mujeres lleva una participación muy activa y coordina las soluciones a nivel gubernamental también. Gracias. Muchas gracias, María. Siguiente pregunta la formula Mario Cortázar y va dirigida a Fabián. Pregunta: se dijo que se realizaría una investigación sobre la operación Rápido y Furioso. ¿Hay algún avance sobre esa investigación? No sé si puedes responder o no a esta cuestión, pero bueno, aquí te la formula. Es una pregunta compleja porque lo que sabemos nosotros en México de manera profusa es solo el operativo Rápido y Furioso. Sin embargo, el trasiego controlado de armas ilícitas a México tiene por lo menos 8 operativos que nosotros detectamos. Tuvimos la oportunidad de presentar un trabajo documental en la revista Proceso, en donde describimos de manera minuciosa los 8 operativos que tenemos detectados del trasiego controlado y a partir de la decisión del presidente de la República de investigar quiénes participaron, quiénes autorizaron y hasta dónde podría haber responsabilidad penal en ese tipo de trasiegos, la Fiscalía General de la República tiene toda la información que el Departamento de Justicia nos hizo llegar a nosotros de manera ya desclasificada para que se inicien las carpetas de investigación contra las autoridades que en ese momento existían en nuestro país. Inclusive, si me lo permiten, flotaba en el ambiente si Felipe Calderón sabía o no sabía de este tipo de operativos. Felipe Calderón sabía de este tipo de operativos, pero no solo el presidente de la República en aquel momento, el Procurador General de la República, el secretario de Gobernación. Está documentada una reunión que tuvieron ellos en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en México, donde se habló del tema de Rápido y Furioso, por así decirlo. Reitero, son más de 8 operativos los que tenemos detectados y son muchas armas las que ingresaron a México y no se sabe cuál fue bien a bien su destino a partir de esa iniciativa del trasiego controlado de armas hacia el crimen organizado en México. Muchas gracias. Mira, otra pregunta la formula Alejandro Guzmán y dice así: los expertos sobre el tráfico de armas de Estados Unidos a México dicen que para contrarrestar ese tráfico hay que identificar los patrones de armerías y traficantes en Estados Unidos y para eso necesitan los datos de rastreo de armas vendidas en Estados Unidos y aseguradas en escenas de crimen en México. ¿Qué hace la Fiscalía General de la República para obtener y analizar esos datos de rastreo de armas? Tampoco sé si sois competentes para responder esta pregunta, pero si alguien se anima. Me voy a permitir hacer el uso de la palabra. Efectivamente, no somos la autoridad competente, es facultad exclusiva de la Fiscalía General de la República
hacer el rastreo y a partir de los datos que arroja la comisión de un acto delictivo y a partir de los datos que están contenidos en una carpeta de investigación. Nosotros conocemos muchos datos porque tenemos un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la República y es por eso que conocemos muchos datos y es por eso que sabemos cuál es la mecánica con la que ellos trabajan. Por supuesto que existen patrones, por supuesto que tenemos identificados compradores, por supuesto que tenemos identificadas empresas en Estados Unidos que hacen ventas reiteradas y tenemos compradores detectados que han comprado de manera reiterada cierto tipo de armas en los Estados Unidos. Desafortunadamente, la Fiscalía General de la República tiene una competencia limitada que es solo en nuestro país, pero estamos impulsando este intercambio de información con las autoridades de los Estados Unidos precisamente para hacer hincapié, número uno, en que tienen que tener una reglamentación mucho más estricta para la venta de armas indiscriminada que existe actualmente. Y número dos, estamos viendo la posibilidad de que en Estados Unidos, como lo refería mi compañera Jimena García, se tipifique el tráfico de ilícito de armas como un delito, lo cual actualmente no existe. Y permíteme complementar esta parte diciéndoles que la nueva ley de armas de fuego y explosivos, que ya está prácticamente terminada en su diseño y conformación, contiene al tráfico ilícito de armas como una figura delictiva. En suma, estamos haciendo lo imposible para que Estados Unidos nos dé la mayor información que podamos tener para conformar carpetas de investigación en contra de estadounidenses que hayan traficado armas ilegales a nuestro país. Muy interesante. Y las dos últimas preguntas son de Karen Bautista, dice lo siguiente. ¿Aún con la pandemia, el mercado ilícito en México se ha mantenido o ha habido alguna variación? Veíamos en una de las diapositivas, si no recuerdo mal, el impacto de la venta de armas en pandemia en Estados Unidos. Pero en México, ¿hay alguna reflexión al respecto? Bueno, yo contesto si veo a mis compañeros que como que tienen apagado el micrófono. No, desafortunadamente la pandemia ha cambiado los patrones conductuales de la delincuencia organizada, pero se han adaptado. Desafortunadamente se han adaptado a las nuevas realidades y utilizan nuevas formas para delinquir. El caso del tráfico ilícito de armas no es la excepción. Por el contrario, en Estados Unidos vimos un incremento desmesurado. El FBI en los últimos 4 meses detectó un incremento en las ventas de más de 3 millones de armas, más de 3 millones de armas, es un mundo de armas. Nomás para que otra vez identifiquemos, son más o menos las que han entrado a México en 10 años. Bueno, esas 3 millones de armas se vendieron en Estados Unidos. Y por supuesto, muchas de esas armas vienen a parar a México. El crimen organizado no descansa, aún en pandemia no descansa. Y la última pregunta la formula Sandra Palacios y dice así. En estas estrategias globales, ¿cuál es el nivel de participación y las responsabilidades que se han asignado a los gobiernos locales? ¿Están involucrados? ¿Qué resultados han tenido? ¿Alguno de mis colegas quiere contestar? Bueno, si te parece bien, Alfredo, contesto la pregunta. Perfecto. Retomo un poco el comentario anterior de Fabián y solo hacer la precisión que aquí en México es controlado por Sedena. Solo hay una tienda que es la Dirección General de Armas de Fuego de la Sedena, que está aquí en la delegación Miguel Hidalgo. Es el único punto de venta formal aquí en nuestro país. Como bien decía Fabián, los flujos de armas se mantienen, más aquellos que vienen de Estados Unidos por este mercado ilícito que nunca para. Entonces, al ser un mercado ilícito, los números es difícil obtenerlos, pero con lo que tenemos reportado de fuentes de Estados Unidos, creemos que sí, bueno, sería bastante ingenuo pensar que no han pasado, pero sí, seguramente debe haber pasado un gran número de esas armas en la pandemia. Ahora, pensando en el tema de los estados, al ser un tema de competencia plenamente federal y formar parte de la estrategia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se lleva
una coordinación interinstitucional a nivel de la Administración Pública Federal, junto con la Fiscalía, Seguridad Pública, Secretaría de Gobernación, otras dependencias como la Sedena y la CEMAR, pero sí, a nivel local recae mucho en el tema de las carpetas de investigación y en la información que obtenemos, que se obtiene a través de la Fiscalía General de la República, pues compete en muchas ocasiones a las fiscalías locales. Ese sería como el vínculo que tenemos nosotros en este sentido. Quizá faltaría en un mediano plazo empezar a hacer este trabajo a nivel estatal, pero en este momento, con esta competencia de estrategia global, compete únicamente al gobierno federal. Me dicen que puedo formular 2 preguntas más, si no tienen problema, que vamos bien de tiempo. ¿Puede ser? Sí. Adelante, con mucho gusto. Vale, 2 preguntas más. Ana Treto nos dice, ¿cómo se está abordando la estrategia para controlar el tráfico de armas con relación al lavado de dinero? Pues se trata de 2 manifestaciones criminales que se alimentan y dinamizan. ¿Sí? Jorge, creo que es. Sí, Jorge. Gracias. Como habíamos comentado previamente, el crimen no descansa, citando al jefe de oficina, y absolutamente todos los crímenes que nosotros hemos hablado, y además de que hay un catálogo sobre el lavado de dinero, el tráfico de drogas, inclusive el tráfico de migrantes, todos están de alguna manera relacionados. Sin embargo, tienen características diferentes. Entonces, precisamente hay grupos de seguridad, grupos de alto nivel de seguridad. México los ha promovido desde hace ya varias administraciones. Ahí cabe mencionar que antes había más de 40 grupos que se dedicaban a revisar toda clase de crímenes, como el lavado de dinero, como el tráfico de drogas, como el tráfico de armas. Y a partir de esta administración buscamos disminuirlo y hacerlo mucho más concreto y mucho más eficiente. Y lo redujimos a 8 grupos de alta seguridad bilaterales, específicamente con Estados Unidos. Entonces, es importantísimo que todo esté coordinado, es importantísimo que todos estén enterados, porque de alguna manera en el estudio que hemos hecho, en el diagnóstico, nos hemos dado cuenta que todo está relacionado. Entonces, evidentemente, si hablamos de lavado de dinero, es importantísimo que la relación que establezcamos con las agencias estadounidenses nos puedan dar datos de cómo van los flujos de efectivo que están relacionados con compradores de armas. Como también mencionaban mis colegas, en Texas tenemos un gran problema con los gun shows o shows de ferias de armas, donde abundan, o como el poco control y regulación de armas o es tan laxo que hay fuertes cantidades de dinero que están completamente relacionadas con el lavado de dinero. Entonces, es una tarea que se está realizando desde esta administración y que evidentemente es un fenómeno que va conjunto. Muchas gracias, Jorge. Y por último, ¿qué bases de datos se pueden consultar sobre tráfico de armas? Nos pregunta Zuli Orozco. Bases de datos. Bueno, bases de datos específicamente sobre tráfico ilícito de armas no hay. Lo que hay son datos desagregados en distintos ejercicios estadísticos, como son las encuestas que hace el INEGI, como son los ejercicios que hace la Fiscalía General de la República y los estudios que se hacen de manera binacional, que por cierto es una de las exigencias que vamos a plantearle al gobierno de los Estados Unidos. El último estudio binacional sobre tráfico ilícito de armas data del 2017 y queremos que en beneficio del problema volvamos a hacer un estudio binacional sobre el tema específico de armas. La Cancillería, en este esfuerzo coordinado con otras instituciones, ha hecho y ha desplegado un trabajo muy grande de varias personas, no solo de la Jefatura de Oficina, que me honro mucho en presidir, sino que el Instituto Matías Romero editó
la revista mexicana de política exterior, que está dedicada un número específicamente al tema del tráfico ilícito de armas, donde se trata una perspectiva general y global sobre este tema del que estamos platicando. Sí, ahí tenéis recogidos varios artículos vuestros muy, muy interesantes. Pues yo creo que concluimos así. Muchas gracias, Fabián, María, Adolfo, Jimena, Jorge y Diego. Ha sido un verdadero placer coincidir con todos vosotros y espero que podamos tener la oportunidad de repetir en otro espacio, también foro virtual, o si es presencial mejor, que sería una buena señal, y podamos saludarnos personalmente. Será un placer. Muy agradecido. Será un placer, perdón que te interrumpa, será un placer para nosotros generar nuevos espacios con ustedes, sobre todo con la comunidad universitaria, que nos gusta mucho platicar con ellos y que tenemos la instrucción del canciller de hacerles sabedores de la problemática que enfrentamos. Y permíteme terminar esta exposición a propósito de los jóvenes y de la educación con una frase de Franklin que decía: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Queremos involucrar a los jóvenes para que sepan, para que aprendan, para que tengamos una vida mejor, libre de toda violencia. Muchas gracias. Nos quedamos con eso, Fabián. Muy amable por todo. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Muy pronto. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Despedimos entonces la transmisión. Muchas gracias a todo el equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y les deseamos mucho éxito en todo su trabajo y en todas sus encomiendas y labores, porque seguramente si va bien su trabajo, también le va bien a México. Así que mucho éxito y ya saben, esta casa, la Casa Ortega y Gasset, está abierta a ustedes y a todas las expresiones de pluralidad y libertad que se puedan dar en este contexto. Así que enhorabuena y nos vemos pronto. Como bien decía Alfredo, ojalá que sea presencial. Gracias también al staff por hacer posible técnicamente la transmisión. Hasta luego entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.